Bueno, vamos a ejemplificar cómo realizar el análisis de varianza para un diseño de experimentos con un solo factor. En este caso es el diseño completamente al azar. Bueno, lo primero que van a hacer es colocar los nombres, en este caso de las columnas. Aquí tenemos los tratamientos, como ya lo habíamos hecho de manera aleatoria. Están los datos tal y como se aleatorizó en el aula. Y en la columna 2 están las respuestas. En este caso es el número de gotas que resistió cada marca de papel y que fue registrada en el experimento que se realizó en el aula. Y bien, para hacer el análisis nos vamos a ir en la parte de arriba. Están unas pestañas. En la opción estadísticas vamos a darle un clic y después de ahí nos vamos a ir a la opción ANOVA, y aquí viene una opción que se llama ANOVA un solo factor. Se utilizaría esta opción cuando tenemos los datos ya organizados por columnas, donde tendría yo en una columna todos los valores de Regio, todos los valores de Flamingo, todos los valores registrados para el papel Suabel y para el papel Charmin. Ahí en ese caso utilizaríamos la opción un solo factor desapilado. En este caso, como tenemos todas las respuestas en una sola columna y los tratamientos también en una sola columna, vamos a elegir la opción ANOVA un solo factor. Le damos un clic, nos abre este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo, bueno, yo aquí ya lo tengo así activado. Ustedes cuando lo realicen por primera vez les va a aparecer el cuadro de diálogo de esta manera, ¿sí? Le vamos a dar un clic aquí donde dice respuesta, adentro de esta casilla, y vamos a seleccionar. Aquí lo que busca el Minitab es aquella columna que tenga valores numéricos. En este caso la única es la opción respuesta, entonces le vamos a dar un clic y le voy a dar en la opción seleccionar. Otra manera de realizar esta operación es dándole doble clic y hace exactamente lo mismo, ¿sí? Seleccionamos lo que es la variable respuesta. En este caso yo le puse respuesta, pero también pudimos haber colocado el nombre de el número de gotas que resiste el papel antes de romperse. Ya sabemos que esa es la variable de respuesta. El factor obviamente es la columna donde están los tratamientos. Yo le puse tratamiento, pero sabemos que son 4 tratamientos porque son 4 marcas de papel. Y en factor seleccionamos al tratamiento. Después de ahí vamos a activar la opción a almacenar residuos. Bueno, siempre y cuando queramos nosotros conocer cuáles son los valores de los residuos, no es obligatorio. Simplemente nosotros vamos a activar para almacenar los residuos. Almacenar significa que me va a generar los valores en la columna, en este caso en la columna 3. El nivel de confianza pues va a ser del 95%. Acuérdense que generalmente manejamos un valor de alfa de 0.05, ¿sí? Y por eso el nivel de confianza es de 95%. Vamos a indicar que nos realice las comparaciones y que utilice lo que es el método de Tukey. Le vamos a dar a aceptar. Para las gráficas, ¿qué gráficas vamos a pedir? Vamos a pedir lo que es el diagrama de caja de datos, que es el que hicimos. Y vamos a pedir también esta gráfica, que es la gráfica 4 en 1. La gráfica 4 en 1 nos va a hacer el histograma de residuos, la gráfica normal de residuos, los residuos contra ajustes y los residuos contra orden. En la gráfica de probabilidad, de gráfica normal de residuos, aquí vamos a ver el cumplimiento de la prueba de normalidad, residuos contra ajustes, la prueba de varianza constante, y residuos contra orden, la prueba de independencia. Acuérdense que son 3 supuestos: normalidad, varianza constante e independencia. Le vamos a dar a aceptar y ahora le vamos a dar a aceptar. El Minitab nos manda estas gráficas. Nosotros ya habíamos interpretado esta gráfica, que era la gráfica de caja de respuesta. Aquí observamos este valor que está aquí en el centro es el valor del promedio, es el valor del promedio de cada uno de ellos, ¿sí? Si yo le doy un clic, miren, aquí me aparece lo que es el valor. Aquí me aparecen algunos valores calculados. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado con el cuartil 1, el cuartil 2 que es la mediana, el cuartil 3
y la parte en donde están los bigotes, acuérdense que son los valores mínimo y el máximo, ¿sí? Entonces estos son los valores. Aquí podemos observar que el papel regio fue aquel que en promedio tuvo una mayor resistencia, ¿sí? Entonces, y también observamos aquí que existe diferencia del papel regio con respecto al papel charmín, flamingo y suave. Y bueno, voy a bajar un poquito las gráficas. Las voy a bajar. Y en esta parte de aquí voy a maximizar para poder ver aquí los valores. A mí lo principal que me interesa aquí al inicio es lo que viene siendo el análisis de varianza. En el análisis de varianza ustedes ya saben que interpretamos con el valor de P. Sabemos que cuando el valor de P es menor que en este caso 0.05, porque recuerden que el nivel de confianza que indicamos en la prueba fue de 95%, por lo tanto el 5% es del error, o en decimal un 0.05, y aquí como el valor de P es 0 aproximadamente, y con lo cual tenemos que el valor de P es un valor menor que 0.05 o menor que el valor de alfa, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis nula, recuerden que me dice que en promedio todos los tratamientos son iguales, o que el promedio de los tratamientos son iguales, y la alternativa me dice que al menos un par de ellos es diferente, por eso rechazamos la nula, y al menos un par de tratamientos es diferente. Ahora, ya lo habíamos interpretado en el diagrama de caja y vimos que el papel regio tiene diferencia con las demás marcas de papel. Aquí en esta parte viene lo que es la prueba a través del método de Tukey, la prueba donde comparamos los diferentes tipos de papel de par en par. En este caso me dice aquí que se está comparando al papel charmín con el papel flamingo, con regio y con suavel, y aquí en la gráfica observamos que donde se incluye al valor de 0 en el intervalo es con el papel flamingo y con el papel suavel, lo que significa que el papel charmín, que el promedio del papel charmín no es diferente o que es igual con respecto al papel flamingo y el papel suavel. Quien no incluye al 0 en el intervalo de valores es el papel de regio, por lo que podemos decir que el promedio de resistencia o el promedio del número de gotas del papel antes de romperse del papel regio es diferente del promedio del número de gotas del papel charmín. Eso no significa que con respecto al flamingo y el suavel sean exactamente iguales, sin embargo lo que me indica es que estadísticamente no hay evidencia de que exista diferencia entre ellos. Sin embargo, con respecto al papel regio, sí. ¿Por qué? Porque ya vimos que no incluye al valor de 0. En esta parte de aquí se observa que el papel flamingo con el papel suavel no tienen diferencia, sin embargo con el papel de regio sí, porque el 0 no está incluido dentro de este intervalo. Aquí se observa que estaría dentro del intervalo. Aquí lo podemos observar porque aquí tenemos un valor, el valor menor para el papel suavel es negativo y el mayor es positivo, lo que significa que va a incluir al valor de 0. El valor de regio, todos sus valores son positivos, por eso están de este lado, ¿sí? Y no incluye el valor de 0, por lo que flamingo y regio son diferentes. Y por último, a regio se compara con el papel suavel. Como el 0 no está dentro del intervalo, significa que el promedio de regio del número de gotas que soporta antes de romperse es diferente que el promedio de gotas que resiste el papel suavel. Y aquí ya están las comparaciones. Entonces existe diferencia del papel regio con las demás marcas de papel, y así es como se interpreta esa prueba del método de Tukey en el Minitab. Y ya por último, verificamos lo que son las pruebas de normalidad, varianza constante e independencia. El histograma también, si ustedes observan aquí,
se ve un patrón de comportamiento aproximadamente normal que se asemeja a una campana de Gauss. Este también me sirve para la prueba de normalidad, sin embargo, este es el método más utilizado, la gráfica de probabilidad normal. Si los puntos están cercanos a la línea, significa que el patrón de comportamiento de los residuos es normal, por lo que se cumple el supuesto de normalidad. Aquí no se observa un patrón de comportamiento como un embudo, por lo que podemos decir que no existe evidencia de que las varianzas son diferentes, es decir, se cumple el supuesto de varianza constante. Esta gráfica que aún no hemos visto es la gráfica de orden contra residuos. ¿Qué significa? Nosotros cuando calculamos los residuos, en este caso, si observan aquí, están los residuos, este es el orden, se podría decir que este es el residuo 1, este es el residuo 2, el residuo 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el residuo 20. ¿Qué es lo que se hace en esta gráfica? En esta gráfica el residuo 1, en este caso, en orden, se ponen en orden del 1 al 20 y en ese orden es como se van graficando. En el eje X se grafican los valores del 1 al 20 de X, porque esos son el número de residuos que tenemos para este caso, porque fueron 20 las observaciones, y el primer valor es menos 34.4, entonces en Y estaría a la altura de menos 34.4. Si yo le doy un clic aquí, ven que es el residuo 1 y se observa en esta parte de acá. Bueno, si lo trato de, si muevo el puntero se borra, pero se observa ahí que dice residuo 1 menos 34.4. Aquí dice residuo es menos 11, el orden es el número 2. Es fácil de realizar esta gráfica ustedes la realizarán a mano también. ¿Qué es lo que se busca de esta gráfica? Esta gráfica me dice la regla que si yo observo un patrón de comportamiento aleatorio, es decir, que si va uno arriba, después uno abajo, otro arriba, pero no debe de haber un comportamiento, digamos, que me indique algo fuera de un comportamiento completamente aleatorio. ¿Qué significa que sea completamente aleatorio? Significa que el valor que sigue, por ejemplo del primero, no tenga una relación directa con el valor anterior. Significa que este no me debe indicar hacia dónde va a ir el valor que sigue. Puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo. Según algunos autores, es más fácil encontrar los valores de comportamiento no aleatorio que los valores de comportamiento aleatorio. ¿Cuáles serían algunos ejemplos? En el Minitab hay unas gráficas que se realizan que se llaman gráficas de control. Lo voy a poner nada más como ejemplo, aunque no es el tema, lo van a ver cuando estén en control estadístico de calidad. Y en las gráficas de control estadístico de calidad, que se conocen como las gráficas XR o gráficas de control, hay unas pruebas que se realizan que me indican patrones de comportamiento no aleatorio, que me indicarían en este caso que no se cumple el supuesto de la independencia. Por ejemplo, estos serían algunos patrones. Si un punto está más allá de un límite de 3 sigma, aunque aquí no me lo maneja, significaría un patrón de comportamiento no normal. Por ejemplo, en este sí podría ser un punto que me indicaría a lo mejor algún patrón de comportamiento no aleatorio y que no se cumple el supuesto de independencia. Por ejemplo, si tenemos aquí el valor de K, es este valor que está acá, por ejemplo 9 puntos consecutivos al mismo lado de la línea, es decir, si este punto estuviera acá, si hubiera 9 puntos consecutivamente de un solo lado de la línea, significaría que entonces no se cumple el supuesto de independencia. Si estuviéramos de este lado, 9 puntos de este lado, significaría que no se cumple el supuesto de independencia. Por ejemplo aquí, 6 puntos consecutivos, todos hacia arriba. Por ejemplo, si hubiera aquí un punto aquí, luego un punto aquí, otro más arriba. Aquí, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4. Pero el que sigue, si observan, ya se fue hacia abajo. Aquí nada más fue 1, porque el siguiente se fue hacia abajo después de este. Entonces, si hubiera 6 puntos consecutivos, significaría que no se cumple el supuesto de independencia. Por ejemplo, aquí, 14 puntos alternando arriba y abajo, es decir, que hubiera uno arriba, luego otro abajo. Arriba, abajo,
si ven arriba y el siguiente fuera abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, pero aquí ya no se cumple. Entonces, si hubiera 14 puntos arriba,